Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Burela y en esta clase vamos a ver ahora un poco más avanzado las funciones de ventana. Bueno, vamos con la parte de la presentación. Bueno, perfecto. En la clase pasada estuvimos viendo algunas funciones de ventana que nos servían para contar las filas. También utilizamos la función rank, por ejemplo, y otro tipo de funciones de ventana. ¿Qué eran las funciones de ventana en sí? Las funciones de ventana nos ayudan a hacer cálculos un poco más avanzados dentro de SQL, ¿no? Algunas consultas un poco más avanzadas. Pero hay algunas funciones de ventana que yo no les nombré. Puede ser que no les haya nombrado porque no les quería marear con mucha información de golpe. Entonces, hay algunas funciones de ventana que me quedaron por nombrarles, que también se utilizan, que esas funciones de ventana son las que les voy a nombrar en esta clase. Bueno, ¿cuáles son esas funciones que no les nombré? Son estas tres. La función lag, la función lead y las funciones que venimos conociendo de zoom, ABG, min, max. Bueno, vamos a ver una por una. La función lag, ¿qué, qué quiere decir? Devuelve el valor de una fila anterior. Justamente lag, si nos suena la palabra lag como cuando nosotros tenemos problemas de conexión, por ejemplo, tenemos lag. Bueno, lo mismo en este caso. Es como que tuviéramos un retraso y, y, y muestra un valor anterior. ¿Se entiende? No muestra el valor en el que estamos, sino un valor anterior. Como cuando nosotros tenemos un retraso en la conexión de internet y nos muestra datos que ya pasaron, nos está mostrando cosas viejas. Bueno, en SQL, lag es exactamente lo mismo. Nos muestra una fila anterior a la que estamos. Y la función lead es lo mismo, pero a la inversa. Nos vuelve una fila más de la que estamos. Ya vamos a ver bien el ejemplo y van a entender lo que les digo. Y bueno, y también tenemos la función zoom, la función de promedio, la cual es ABG, min y max. Es lo mismo que venimos viendo, vieron que ya vimos, ya que para qué sirve una suma, para qué sirve un promedio, un min, un max. Bueno, si no vieron el curso pasado, el cual era un curso básico de SQL en Python, en el cual nombré todas estas funciones. La función sum nos sirve para sumar todos los datos de una columna y darnos un valor total de todo. La función ABG es un promedio. Esto por si no se acuerdan. La función min nos muestra el mínimo de una columna. Y la función max, el número máximo. Supongamos que no sé, que tenemos en una columna precios de remeras. En un local que vende remeras, tenemos en una columna los precios. La función sum nos va a sumar todo. Nos va a sacar el total de cuánto tenemos en mercadería en nuestro local, ¿no? La función ABG nos va a servir para que nosotros calculemos el promedio. Si tenemos remeras que nosotros vendemos a $10 y tenemos remeras que vendemos a $100, nos va a sacar un promedio de 50, $55 aproximadamente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque suma todo y divide por la cantidad de filas que hay, por la cantidad de productos que nosotros tenemos. La función mínima, en este caso, nos devolvería la remera más barata que nosotros tenemos y la función max nos devolvería la remera más cara que nosotros tenemos en nuestra tienda. ¿Se entiende? Bueno, y como dice acá, justamente se utiliza con la cláusula over, como venimos viendo anteriormente. Bueno, acá un poco explicado más a detalle qué es la función lag, que es lo que les expliqué, una fila anterior a la que estamos. La función lead, lo mismo pero al revés, una fila más de la que nosotros estamos. Y miren, acá tenemos un ejemplo.
Vamos a ver. Nosotros tenemos un monto, ¿no? Esto va en base al monto. Bueno, un monto de 100, de 150, 200, 120, 180. El monto anterior hace referencia a un lag. Bueno, acá obviamente nos da un null. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún monto anterior. A 100 no hay ninguno. ¿Se entiende? Acá sí nos da. ¿Por qué? Porque es como si no nos paráramos acá, ¿no? Nos paramos acá. ¿Cuál es el monto anterior? 100. Entonces 100 va acá. Nos paramos acá. 200. ¿Cuál es el monto anterior? 150. Entonces, ¿qué hacemos? Esto movemos acá. 120. ¿Cuál es el monto que teníamos antes de 120? El 200. Entonces el 200 va acá. Nos paramos acá. 180. ¿Cuál era el monto que nosotros teníamos antes de 180? Que nombré recién. 120. Bueno, entonces el 120 va acá. Esto es lo mismo pero al revés. Hace referencia a la función lead. Monto siguiente. Perdonen. La función lead. Bueno, nos paramos acá. ¿Cuál es el siguiente monto que nosotros tenemos? El que está abajo. ¿Cuál es? Este que está acá. 150. Entonces este va acá. Nos paramos acá. ¿Cuál es el monto que nosotros tenemos después de 150? Ah, era el 200. Bueno, entonces el 200 va acá. Nos paramos acá de vuelta. ¿Se entiende? Va recorriendo la tabla y va sacando los montos siguientes. La función lead es el monto siguiente y la función lag es el monto anterior. Esto dependiendo de la columna que nosotros seleccionemos, ¿no? En este caso estamos seleccionando la columna de monto. Bueno, y después tenemos las otras funciones que yo le estaba nombrando. La función sum, como dice acá, se usa normalmente ¿con cuál cláusula? Con la cláusula partition. ¿Por qué? Porque nos sirve para sumar las columnas dentro de una columna dentro de determinada partición. ¿Qué quiere decir eso? A ver, supongamos nosotros en una tienda que nosotros administramos, tenemos remeras, ¿no? Como yo le estaba comentando. Tenemos la remera A, tenemos la remera B, tenemos la remera C. Bueno, si nosotros hacemos una suma de todas las remeras que sean la remera A, vamos a sacar justamente el monto total de todas las remeras que sean A. ¿Se entiende? A ver, un ejemplo un poco más real porque no existen remeras A, B, C. Supongamos nosotros tenemos en un local remeras de camisetas de fútbol, ¿no? Tenemos camisetas de Barcelona, tenemos camisetas de Real Madrid. Bueno, nosotros podemos calcular con esto la suma de cuántas camisetas tenemos de Barcelona. Cuántas camisetas tenemos de Real Madrid en nuestra tienda. ¿Se entiende? Y de esa forma, justamente con una partición, nos sirve para calcular eso. Bueno, ABG, lo mismo, pero en un promedio. En este caso es en un promedio. Si nosotros tenemos camisetas de fútbol en un local, nosotros podemos sacar el promedio de a cuánto nosotros vendemos la camiseta de Barcelona. Supongamos que tenemos diferentes precios dependiendo del jugador. Tenemos el jugador 10, el jugador 7, el jugador 5. Y la del 10 obviamente se vende más que las otras, ¿no? Porque es el jugador estrella, el capitán. Bueno, entonces esa se vende a $100. Pero las otras se venden a 40, 50. Entonces, ¿qué se hace? Se saca un promedio para nosotros saber cuál es el promedio
de los productos que nosotros vendemos. Bueno, para eso se utiliza justamente un ABG con una partición para calcular un promedio dependiendo de cierto producto en específico. Bueno, la función min, lo mismo, pero el mínimo. Con esto podemos sacar cuál sería la camiseta que nosotros tenemos que sale más barata. Dentro de cierto grupo, supongamos dentro de las camisetas que son del Barcelona, podemos sacar cuál es la más barata. Lo mismo esto, pero la máxima. Dentro de las camisetas que nosotros vendemos en nuestro local, que son del Real Madrid, sacamos cuál es la más cara. Bueno, muchas gracias por ver este video. No es nada complicado, son todos temas que ya venimos viendo. Mínimo, máximo, promedio. Puede ser que nos confunda un poco de las particiones, pero en la clase pasada ya estuvimos viendo ya un poco de particiones en la parte práctica. Entonces tampoco es nada para asustarse. Simplemente con práctica va a salir. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.